La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola a todos, bienvenidos a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su edición 33, este año en modalidad virtual. Mi nombre es Claudia Moreno y estoy aquí para presentarles el libro recién salido de edición que se llama La biodiversidad en un mundo cambiante, del cual tengo la fortuna de haber sido editora de la obra. Este libro surge gracias al apoyo que tuvimos de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de un proyecto de ciencia básica que data desde el inicio del año 2013, en el que pues se nos ocurrió la idea de juntar información de diferentes actores, diferentes colegas, para integrar una visión acerca del estado actual de la diversidad. La diversidad de especies, pues todos ahora conocemos que se refiere a un término que ha abarcado mucho de nuestras vidas porque cada vez nos es más cercana. Siempre ha sido interés del ser humano saber cuántas especies hay en el planeta, cómo viven, dónde están. Pero en los últimos años este interés ha ido creciendo al tratar de comprender cómo es que la diversidad biológica, ese rasgo tan particular que caracteriza nuestro planeta, se ve afectada por nuestra presencia, por nuestras acciones. Sabemos muy poco, lamentablemente, de las especies que viven en este planeta. Es algo que nos llena todavía de muchas interrogantes y a la vez sabemos que estamos perdiendo muchas de ellas a un paso muy acelerado. Entonces, el tener este interés en la naturaleza viene desde hace varios siglos. El ser humano se ha estado preguntando cuál es la vida en el planeta Tierra. Y en las últimas décadas hemos tenido cambios tan importantes en nuestro entorno que nos llevan a cuestionarnos algo más allá que el simple interés de cuántas especies hay. Y es cómo nos afecta la diversidad biológica a nuestro propio bienestar como seres humanos en este planeta. Entonces, para tratar de abarcar todos estos interrogantes, desde el punto de vista de la biología y específicamente de la ecología, de la biogeografía, desde hace mucho tiempo hemos estado intentando juntar medidas apropiadas que nos digan cuánta biodiversidad hay. Sin embargo, estas medidas, pues por décadas, por siglos, me atrevo a pensar, se han desarrollado y han estado muy dispersas. En las últimas décadas se han intentado juntar en algún compendio, algunos de ellos muy buenos. Sin embargo, cuando alguien se enfrenta por primera vez a la gran tarea, la enorme tarea de querer medir la diversidad biológica de cualquier sitio, con cualquier grupo biológico, en cualquier ambiente, se va a enfrentar actualmente a que existe un abanico de posibilidades muy grande. Esto es muy bueno, porque la diversidad de métodos siempre son complementarios y son herramientas que nos permiten integrar una visión mucho más amplia de ese sentido tan complejo de la diversidad biológica. Entonces, el interés por hacer este libro surgió de la posibilidad
de dar a los nuevos integrantes de esta comunidad que nos interesa medir la biodiversidad, darles una herramienta integrada en un solo ejemplar, en un solo libro. De esta manera, lo que hemos logrado es una aproximación que puede ser muy útil para estudiantes de licenciatura, estudiantes de pregrado, como se dice en otros países, para estudiantes de posgrado que están empezando una línea de investigación y que tienen que hacer evaluaciones de la biodiversidad, pero también para muchos profesores que se sienten a veces rebasados por el rápido avance en la acumulación de nuevas formas de medir la diversidad de especies. En este camino, pues están también algunos profesionistas que se dedican, por ejemplo, a trabajos de consultoría ambiental, que tienen que hacer evaluaciones de impacto y que tienen que dar resultados rápidos y no pueden meterse a la profundidad a la teoría. Entonces, en una reunión que tuvimos en un taller, un grupo de colegas y yo, pues rescatamos esta necesidad tan grande de presentar en una obra actual todas estas aproximaciones de una manera muy sencilla y pues con la consigna de que fuera una obra en español. ¿Por qué es tan importante esto, el idioma? Mencionarlo porque la mayoría de las cosas que escribimos, quienes nos dedicamos a la ciencia, están en inglés. El inglés es el idioma de la ciencia y en inglés damos a conocer la gran mayoría de nuestros resultados. Pero cuando un estudiante o un principiante se adentra por primera vez en un tema, siempre es mucho más agradable encontrarse con una obra en su propio idioma, en la que pueda entender de manera más fácil y que le abra la puerta hacia toda una gama de referencias bibliográficas más profundas. Y ese es el objetivo de este libro, dar a conocer en los países hispanoparlantes una primera aproximación actualizada, al menos ahora, al año 2020, acerca de cómo podemos estudiar la diversidad biológica y en particular la diversidad de especies. Y esto es de lo que trata este libro básicamente. Es una primera aproximación para todos aquellos interesados en tener en una sola obra un compendio de aproximaciones distintas que se ve reflejado en la manera en que presentan los diferentes autores estos capítulos. El libro está integrado por 3 grandes secciones y participan en él 37 autores. Esto es una ventaja enorme, el poder encontrar aquí la visión de tantas personas. No podemos dar una única visión acerca de qué es la diversidad biológica y cómo vamos a medirla si tenemos ante nosotros un concepto que es realmente complejo y que es muy variado en sus mismas aproximaciones. Por eso, tener 37 autores incluidos en esta obra es una ventaja formidable. Esperemos que sea importante para todos ustedes. Bueno, pues este libro está preparado en 3 grandes secciones que abarcan todos los capítulos que se van presentando y que llevan al lector de la mano en todo un camino que les hemos preparado. La primera sección se denomina Bases conceptuales, teóricas y metodológicas para estudiar la biodiversidad en un contexto espacio-temporal. En esta primera sección consideramos que era muy importante, antes de entrar a las medidas particulares de especies en un ecosistema, era importante dar este contexto espacial y temporal. Entonces, esta sección la inicia el capítulo preparado por Iriana Suria y Miguel Ángel Martínez Morales acerca de las herramientas espaciales para estudiar
o para incluir en los estudios de diversidad, y ellos nos dan una serie de conceptos básicos acerca de este contexto espacial y cómo podemos llegar a medirlo, cuáles son las herramientas que se emplean para tener este contexto. Después, el capítulo de Claudia Mota Vargas y coautores nos habla ya del uso de otras herramientas que son los modelos de nicho ecológico para poder predecir cuál es el área de distribución de las distintas especies. La sección sigue con una revisión muy profunda que preparó Víctor Arroyo Rodríguez y coautores acerca de los determinantes de la biodiversidad a escala de paisaje. Entonces, en este capítulo se presentan tanto las teorías como los posibles rutas de investigación más actuales que podemos nosotros conceder en ecología del paisaje. Después sigue el análisis del contexto espacial muy particular que implica el desarrollo urbano, las ciudades como sitios donde se encuentra la biodiversidad y donde tenemos que evaluar la biodiversidad. Y finalmente, para terminar esta primera sección del libro, el doctor Gonzalo Hafter presenta de manera magistral aquí una presentación acerca de toda la teoría de la zona de transición mexicana como un referente obligado para entender por qué en esta parte del planeta tenemos tanta diversidad biológica, y a diferencia de otros textos, aquí él nos implica un contexto temporal muy importante que va de la mano entre la tierra y la diversidad biológica. Entonces nos habla de dos grandes procesos en la zona de transición mexicana. La segunda parte del libro son las herramientas para el análisis cuantitativo de la diversidad de especies, y esta segunda parte es quizá la parte crucial donde presentamos a los lectores cuáles son las rutas que podemos seguir para hacer una buena evaluación de la diversidad de especies. Esta sección inicia con el capítulo de Rubén Pineda, en el que habla acerca de los estimadores de la riqueza de especies. Después, Carlos Cultid y Federico Escobar continúan hablando de la diversidad de especies dada desde una aproximación mucho más ecológica que incluye tanto la riqueza como la abundancia de las especies y cómo se puede comparar y estimar la diversidad de las comunidades ecológicas. Después sigue un capítulo que tenemos en coautoría con el doctor Jaime Calderón Patrón, en el que hablamos de la diversidad beta, ese gran cambio en la composición de especies entre dos o más comunidades. Y después damos un salto para entender un poco cuáles son las especies que particularmente nos pueden servir como indicadoras de ciertas condiciones ambientales. Aquí Natalia Martín Regalado nos explica en su capítulo algunos de estos métodos para detectar especies indicadoras, y después el capítulo de Yuriana Gómez Ortiz y colaboradores pues nos hablan de la diversidad funcional, cuál es la variedad de papeles funcionales que las especies cubren en un ecosistema. Posteriormente, Cisteil Pérez Hernández continúa hablando de diversidad taxonómica, cuál es esta aproximación, por qué la jerarquía taxonómica es tan importante. Después Manuel Hernández Ruedas habla acerca de la diversidad filogenética, y Ana Paola Martínez Falcón con colaboradores nos hablan de la diversidad de interacciones ecológicas, otro mundo completamente importante, ¿no?, para esta evaluación. Y finalmente, en la sección 3 del libro tenemos los retos contemporáneos que se enfrentan cada vez que nosotros tratamos de evaluar la diversidad de especies, y aquí los ejemplificamos con dos capítulos que abordan cuestiones muy particulares. Uno de ellos habla del de faunación, que lo aborda Eduardo Mendoza y Ángela Camargo,
nos hablan de ese problema tan grande que es la pérdida de las poblaciones animales en los ecosistemas. Y finalmente Sandra Milena y colaboradores nos hablan de la diversidad en sistemas productivos, sistemas de uso humano. ¿A dónde nos llevan todos estos capítulos y todas estas secciones del libro? Pues a darnos cuenta que la evaluación de la diversidad biológica no es una tarea sencilla, pero que podemos abordarla desde diferentes perspectivas. Todas estas aproximaciones que se relatan en los diferentes capítulos nos permiten tener cada vez una visión más integral de distintas facetas de la diversidad biológica, y esta visión integral nos está generando actualmente nuevos retos. Esa es la frontera que tenemos en la ciencia del estudio de la biodiversidad. Retos que antes no conocíamos, no teníamos presentes y que ahora podemos ir abordando. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que la diversidad de especies, es decir, la diversidad taxonómica, la diversidad funcional y la diversidad filogenética no coinciden. Aquellos sitios donde tenemos una alta diversidad de funciones ecológicas no son los sitios que representan una mayor diversidad de historias evolutivas. Esto nos enfrenta a tomar decisiones, a tener que hacer prioridades en nuestro objetivo de conservar la diversidad de especies. Y estos nuevos retos pues nos están abriendo caminos de investigación cada vez más interesantes, con mayor vínculo hacia las sociedades humanas. No podemos tener un análisis de la diversidad como se tenía hace un siglo, donde se asumía que el planeta estaba estable. Ahora sabemos que el planeta está en constante cambio. Todos los ecosistemas están cambiando constantemente y los retos a los que nos estamos enfrentando tienen que ser cada vez más dinámicos. En particular, el estudio de la diversidad biológica nos está llevando no solamente a describir dónde hay más diversidad o dónde hay menos, nos está llevando por un lado a conocer con exactitud cada vez más confiable cuáles son los determinantes de esta diversidad biológica, y por otro lado nos lleva cada vez con métodos más robustos a poder predecir qué va a pasar con la diversidad biológica ante un cambio inminente en el ambiente. También nos lleva de esta manera a poder tomar acciones de manejo que nos permitan como seres humanos tener una estabilidad en la provisión de servicios ambientales que podamos manejar con más confiabilidad y poder conservar de esta manera linajes evolutivos que se adapten ante un posible cambio ambiental. Bueno, pues los exhorto a darle una lectura a este libro, que es La biodiversidad en un mundo cambiante, fundamentos teóricos y metodológicos para su estudio. Espero que les sea útil. Es un libro preparado en coedición por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la editorial Ibermex, con quienes ustedes pueden tener contacto para adquirir este libro. Está reflejado aquí también el trabajo de artesanos del Estado de Hidalgo, que en la forma de Tenango se están dando a conocer su versión, y pueden encontrar toda la información en la contraportada del libro. Esperamos que sea un ejemplar que ayude a tener ese primer encuentro con un mundo muy grande, con nuevas líneas de investigación hacia la evaluación de la diversidad de especies, y que sea útil para todos los lectores.